Hay momentos decisivos en la vida, esos que nos hacen cambiar y madurar y que nos llevan a otro nivel en nuestros sueños y deseos. En este impresionante zócalo de la Ciudad de México, una joven entonó un canto de honor, de libertad, un grito de sororidad y fuerza, alzó sus alas y hoy es una gran amiga cuya historia quiero compartirte. Señoras y señores, con ustedes, Vivir Quintana. Pocas historias me han tocado. Obviamente eso tendrá que ver con algo que me recuerda a mi propia llegada a la Ciudad de México hace muchos años. Pero esta no es mi historia, esta es tu historia. Ese momento en donde estás quebrada, en donde tienes que llevar a mostrar algunas de las canciones que has hecho, pero no tienes ni siquiera dinero Para para producirlas. producir, para grabar algo. Sí, Entonces vas a una de esas tiendas de electrodomésticos, te compras un micrófono muy, muy barato, sí. creo que de Me 100 costó 100 pesos, pesos. Sí, y con una computadora empiezas a grabar. Ahí es cuando uno se da cuenta que el núcleo de la creación no tiene que ver con los recursos, vivir. Claro, así es. importan para muchas cosas, pero si vamos al fondo, a ese momento de creación en donde se pone el corazón sobre la mesa y en donde te dejas ir, no necesitas más que una guitarra y un micrófono de 100 pesos. Sí. ¿De dónde vienen tus canciones? Fíjate que mis canciones vienen de la necesidad de comunicarme yo, pero también de, creo que el contexto social que yo viví cuando era niña ayudó mucho o tiene mucho que ver con lo que yo hago ahora. ¿Y por qué digo? Porque yo tuve la fortuna de crecer con dos maestros normalistas, Tus con mi papá padres. y mi mamá. Y tú Y también estudiaste lo yo mismo. también soy Y fuiste normalista. maestra de Fui secundaria. maestra de secundaria, de primero y segundo año. Reprobados todos, ¿no? No, hombre, no. Fíjate que yo quería mucho a mis alumnos, me gustaba mucho dar clase. Pero siempre digo, y lo digo en muchos lados, que no es lo mismo hacer algo que te gusta mucho, algo que te apasiona y te deja tu espíritu cargado de energía, ¿no? Me hablabas de tu contexto familiar porque Sí, entiendo que nadie ahí era artista. no, pero Eran más bien sabes, eran maestros. maestros, pero siempre nos enseñaron a mis hermanos y a mí como este amor por tu país, por ejemplo. Mi mamá es una mujer, ahorita tiene más de 70 años, tiene como 72, 73 años, y que ella escucha el himno nacional y se para, y yo no lo entendía cuando era niña, ¿no? O sea, era como de, ya ves que sonaban a las 12 de la noche el himno Sí, nacional o sí. a las 6 de la mañana. Entonces, si estábamos, no sé, el viernes, de que la estábamos pasando bien y escuchábamos la hora nacional, recuerdo, con mi mamá, así con una radio afuera en el patio, y empezaba a sonar el himno y mi mamá se ponía de pie. ¿Y nosotros qué, mami? No, es que es el himno nacional, hay que escucharlo de pie, Ah, mira, entiendo, ¿sabes? entiendo. Esas cosas, a mí, yo las vi desde muy niña, ¿no? O era como mi mamá decía, vamos a hacer una poesía. Y era fuera de clases, o sea, no crees que era como, ay, nos la encargaron en la escuela, era como de que, ay, hijos, apréndanse una poesía. Y nos gustaba, ¿sabes? Sobre todo a mi hermano el chico y a mí. Tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor. Entonces era como a la bandera. Y me acuerdo mucho porque está aquí la bandera. Y empezaba, al aire flota alegre y majestuoso el pendón tricolor que tanto adoro. Y mi mamá le encantaba leérnosla y ponernos ademanes y decirla ya después, oye, ¿no la quieres decir en la escuela? Sí, ¿sabes? Cosas así. Entonces vi esa civilidad adentro de mi mamá, adentro de mi papá, de hacer las cosas correctamente, de ver que no todos tenemos la misma realidad y entonces entenderla y tener empatía. Yo no digo que sea la mujer más empática, pero lo trato de ser, porque mis papás me lo enseñaron mucho. Entiendo que incluso tus padres cuando veían que chicos dejaban de asistir a clases por falta de recursos económicos, iban a las Sí, comunidades, pedían permiso a los papás para traerlos a vivir a su casa, a tu casa, sí, para proveerles pues el techo, la el comida, desayuno y uh-huh, la educación, y el fin de sí. semana los Los regresaban. regresábamos, sí. Dicen que un buen árbol da buen fruto y seguramente tú estuviste recogiendo muchas de esas lecciones. Sin embargo, en este contexto de maestros viviendo en una zona de la República Mexicana, en donde, como en todos lados, se contrasta
la opulencia contra la pobreza extrema, cómo algunos pueden vivir en un hogar con armonía, Claro. leyendo poesía, y otros viven los episodios más violentos que uno pudiera imaginarse dentro de su propia casa. Una compañera tuya es asesinada, una Sí, chica le arrebatan la vida cuando tú estás estudiando en la normal, y ese es otro golpe importante también que define de alguna manera el rumbo que tú sigues hoy. sí. Fue cuando estaba justamente en la normal superior de Saltillo, en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, es el nombre completo, en la especialidad de español. Entonces, una de mis compañeras fue víctima de feminicidio. Y en ese momento no le decíamos feminicidio. O sea, te estoy La hablando mataron y ya. desde hace 12 años casi. Ándale, era eso, como que, ay, la mató un tipo, ¿no? La mató un tipo. Entonces era como de, ¿pero por qué? Y a mí me empezó a rondar la cabeza, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, cuando asesinan a mi amiga, estaba muy sonado las muertas de Juárez, ¿no? Allá, Juárez, otro norte, otro México. Y yo decía, no, bueno, es que allá sucede, ¿no? Y no vayan a Ciudad Juárez porque es muy peligroso. Pues no vayan a ningún lado. En México están matando en todos lados. Sin embargo, no existía la tipificación como feminicidio como tal. Entonces, en ese momento era como, la mataron, ¿sabes? Y aparte hubo esta revictimización de ver a mi amiga las fotografías en los puestos de periódico de las esquinas, las notas amarillas. O sea, eso a mí me choqueó muchísimo. Exhibida. Exhibida. Y recuerdo que yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué le tomaron una foto así? ¿No? Y deja tú por qué la tomaron, por qué la suben, porque está así en todos lados, porque la estoy viendo yo así en todos lados. Que ese fue un enojo muy fuerte que yo tuve. Y entonces empezó a rondarme todo el tiempo en la cabeza de qué hubiera pasado si ella lo hubiera matado a él. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado? Como porque decían en el peritaje, es que sí se defendió, ¿no? Porque había marcas de tierra, del polarizado de su coche, en su cuerpo, en las uñas, ¿no? O sea, ella trató de defenderse. Bueno, ¿y qué hubiera pasado si ella se hubiera defendido? Yo no podía, yo armaba la historia en mi cabeza todas las noches. Todas las noches. Hubo una temporada en que era como otra vez y otra vez y otra vez recordarla. Y a la par, yo estaba trabajando en un mariachi. Entonces todo se juntó. Se junta porque entonces empiezo yo a observar más la lírica popular mexicana. Y al mismo tiempo yo estaba dando clases en la secundaria a niños de primero y justo se estaba juntando la materia de la lírica popular mexicana. Entonces, donde veíamos canciones, ¿no? Donde veíamos poesías, donde veíamos, bueno, cómo se hace la palabra poética mexicana, ¿no? En el libro español, ¿no? Y recuerdo que yo les ponía canciones a mis alumnos. ¿Y cuál es tu canción favorita? Les decía. Y entonces empezaron los narcocorridos, ¿sabes? Estaban súper fuertes. Y entonces fue toda una revolución adentro, como de entender eso, de no todos tenemos la misma posibilidad. Aparte yo daba clases en una escuela que le llamaban Escuela Problema, ¿no? Que era de la periferia, donde tenía alumnos que tenían mamás o papás privados de la libertad física, donde tenía alumnos que me decían, sígale, profe, y le voy a hablar a mi papá que es narco, que le dé un balazo. Así me lo decían, alumnos de la secundaria. Entonces estuvo esta guerra contra el narco, me tocó de que había toque de queda y no podíamos salir de la casa, o de mandar a los alumnos más temprano a la casa porque parecía que iba a haber algo, que habían anunciado algo. Y entonces pasa lo de mi amiga, pasa lo del mariachi, entonces empiezo yo a analizar. Yo ya hacía canciones, obviamente, ya hacía música, tocaba en todos los lugares posibles de Saltillo. Y entonces dije, yo no quiero hacer estas canciones. Sí, el mariachi loco. Ajá, el mariachi loco quiere bailar, o si tú te vas, te mato. Si no es conmigo, no es con nadie. O estas cosas de si tú te vas, yo no soy nada sin ti, ¿sabes? O de soy quien te hizo mujer. Yo siempre digo ese ejemplo y yo digo, ay, pues antes era tortuga, ¿qué era antes, no? De que, ay, como gracias, ¿no? Esas cosas yo no quería repetir. Y ahí comenzó como esta Una revolución de conciencia. Exacto, eso de querer hacer otras cosas con la palabra. Tu nombre real es Viviana Montserrat. Sí, Quintana Rodríguez. Quintana Rodríguez. Pues te decían Vivi de chiquita. Sí.
Y agregaste la R de Rodríguez Sí, para hacer esta belleza sí. que como no se me ocurrió lo hubiera registrado. Yo sería Vivir Osorio todas las mañanas en joya. Me la ¿Ves? Te la ganaste, gané. me la ganaste. Antes del lamentable evento en donde fallece tu amiga, y hablamos del episodio de las muertas de Juárez y muchos otros casos que sucedieron antes Ujú. y posteriores a esos eventos, en México y fuera de México. Y ahora que me hablas de este episodio del país, del toque de queda y cosas tan dramáticas que tienen que ver con una violencia que se ha recrudecido con el paso del tiempo. Con la guerra al narco, sin la guerra al narco, con los narcocorridos sin ellos, con los corridos tumbados, con la evolución, el tsunami que fue el reggaetón en su momento, para vincularlo con la música. Sí. Y las tradiciones mexicanas, partiendo del Cucurrucucú Paloma, que es una belleza de canción que entiendo Fue mi que primera fue como canción. tu prueba de fuego, ¿no? Sí. Para ti misma. Para mí, y Porque aparte, ¿quién validó que tú sí eras buena para esto? Creo que tú misma, ¿no? fíjate que fue algo muy bonito porque cuando yo era muy niña, o sea, estoy hablando de 4 o 5 años, yo cantaba y cantaba y cantaba en la casa y cantaba en la casa. Pero mis papás, pues obviamente siempre estaban como la escuela y el trabajo y entonces hacer cosas para que los niños tengan más cosas, ¿no? Y más oportunidades. Entonces yo digo siempre que mis papás fueron unos patrocinadores de sueños, no de manera económica, porque cabe decirlo de que no teníamos una buena situación económica cuando éramos niños, porque imagínate, iban empezando, les estaban dando horas y apenas mi mamá estaba estudiando muchísimo, carrera magisterial se le llamaba para poder que le pagaran más y entonces ella tener más conocimiento, ¿no? Y echarle más ganas. Entonces, pero sí eran unos patrocinadores de sueños que recuerdo mucho. En primera de secundaria hubo un concurso de lectura se le llamaba Cuéntame un cuento, ¿no? Y entonces yo le dije, papá, yo quiero entrar y le digo, recomiéndame un libro, le dije a mi papá. Mi papá es de Yautepec, Morelos, y me dijo, ay, mira, tengo y me dio El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. Y entonces me lo da, yo lo leo y le digo, papá, pero esto pasó de donde tú eres. Ah, sí, es que esa historia se hizo acá. Cuando vamos de vacaciones a Yautepec, le digo, ya me diste el libro, ahora dame el tour. Entonces, leímos juntos el libro y me llevó a recorrer donde le asesinaron al Zarco, donde encontraron no sé qué. Entonces, eso hacían mis papás, Entonces, de patrocinar las ideas que te salían. sí, pero tú, por un lado, eres como, o has sido siempre esta esponja que ha querido absorber historias, conocer más, aprender de la vida, pero de la música, pero de cómo enseñar a otros y cómo ser empática con los demás, que es algo que se aprende también con el paso del tiempo. O sea, Sí, no se es que aprende. alguien nazca empático y Sí, otros no. no, o sea, es algo que se desarrolla. Pero al mismo tiempo te preguntaba, en todo ese contexto de un México que no termina por cambiar, o sea, no Sí, es que que sigue en mañana la violencia, ¿no? no nos vamos a despertar al día siguiente diciendo, bueno, por fortuna todo valió la pena, México ahora es otro. No, Ujú, porque todos somos corresponsables de lo que sucede aquí. O claro. sea, esos que actúan bien, regular y mal, o que andan empistolados, o que le quitan la vida a alguien, y aquellos que crean una poesía, una bella canción o una obra que permanecerá por el resto del tiempo y que son mexicanos, pues nacen de un mismo caldo de cultivo, digamos, ¿no? Que es nuestra sociedad mexicana de frontera a frontera. Esta bandera que tú enarbolas hoy, que te pusimos o que te pusiste, o un poco las dos, sí es de alguna manera una gran responsabilidad. No tienes Sí, tampoco que cargar al país en la espalda. no, no. Tú tienes una función muy valiosa. Hoy eres un símbolo muy importante para toda esta lucha, para todos estos movimientos, estas compañeras de las que nos has hablado, muy importante. Pero ¿en dónde queda la parte en donde todos los demás tenemos que pues, poner nuestro granito de arena? Yo, fíjate que considero que el granito de arena se pone cuando te empieza a importar. Cuando te empieza a importar lo que está pasando en tu contexto, lo que te empieza a importar qué le está pasando a tu familia,
que le está pasando a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas, y haces algo, ¿no? Porque te importa. Sales a la calle y te importa el contexto social que ves. Y entonces creo que pones ahí tu primer granito de arena, y el segundo es cuando pones lo que tú mejor sabes hacer para comunicar, para hablar, para decir o para mostrar lo que está sucediendo. Yo lo que mejor sé hacer son canciones ¿Está y teniendo cantarlas. sentido? O sea, la ruta está yendo hacia algún lugar pensando en el futuro hacia donde quisieras estar. Sí, y te voy a decir por qué. No sé qué va a pasar en el futuro, que nadie lo sabemos, pero sí sé que lo que Pero lo pregunto de estoy... otra forma, ¿estamos mejorando o estamos igual? ¿Quiénes? La sociedad, o sea, en general, eh, todo lo que representa esta lucha de tantas personas que se han unido a la par de las tristes noticias que vemos en los periódicos. Yo creo ¿Tú que qué sí, sientes? yo creo que estamos cambiando, pero también es muy cansado el cambio, te voy a decir por qué. Porque, o sea, yo te voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? O sea, yo siento que a mí, por ejemplo, yo ya venía trabajando, cuando Mon llega conmigo a decirme lo de Canción Sin Miedo, era porque ella había escuchado los corridos que yo estaba haciendo, que estaba trabajando con mujeres privadas de su libertad física, ¿no? Entonces, antes de eso, yo ya estaba trabajando como con estas personas, ¿no? Con estas mujeres. Y entonces yo empecé a cambiar, así como a ser como más responsable con las cosas que quería decir, ¿sabes? En el escenario. O las cosas que quería decir cuando estaba en público con gente, o las cosas que quería yo mostrar y compartir con mi música. Entonces, yo fui cambiando, ¿no? Yo siento que he ido cambiando. Espero que no me quede así dentro de 20 años, sino que haya cambiado también, ¿no? Y he visto alrededor a muchas mujeres y a muchos hombres con este cambio también, ¿no? Lo veo mucho con mis amigas o amigos músicos, que digo, bueno, antes no hacías canciones que tuvieran este contenido y ahora sí. Y luego hay Eso es veces, verdad. eso es verdad, y hay veces que dicen, no, es que te quieres subir al tren, ¿no? Y quieres también, y le digo, no, tal vez lo puedes hacer desde ahí, pero llega un momento en que tu conciencia va a decir, sí, sí es aquí lo que yo quiero hacer, ¿no? Ese cambio sí se está viendo. Y a veces dejamos todo como para los dirigentes, ¿no? Decimos, es que el gobierno no hace, es que esta persona no hace. Pues, bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros Hay también? tres, Y está fuerte. sí, 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 estoy de acuerdo. Y hay tres palabras, las tres empiezan con la letra C, que me parece que le dan un valor agregado a lo que tú estás haciendo. Es credibilidad, congruencia y confianza. Eso es lo que va a hacer que pueda trascender tu música y tu mensaje o no. En mi opinión está sucediendo. Por eso es que hoy estamos aquí, nos robamos un espacio de la agenda para venir a platicar Sí. con esta bellísima imagen del Zócalo. Y mencionamos los corridos. Eso también significa meterse a un terreno en donde hoy pocos están proponiendo desde una plataforma tan importante como la que hoy tú tienes, uno, contar estas historias, que son terribles. Mujer, imagínense a una mujer en la cárcel porque se defendió de un señor que quería lastimarla, que quería matarla, que estaba violentando a sus hijos. ¿Cuántas historias hemos escuchado así en los últimos años? Darle visibilidad a estas historias en un género que tiene poca visibilidad en este momento, pues también es un acto que implica un valor importante, o sea, valor de gallardía, quiero decir, o sea, qué valiente Ay, que sí, quieras porque hacer una canción o ¿cuántos corridos son? ¿5? 10. 10 corridos. ¿Y llevas en esto ya 2 o 3 años? Llevo desde el 2013 haciendo este proyecto. Y apenas, pues acaba de salir la primera canción, el Exacto. primer corrido. ¿Cómo elegiste esas historias? Las elegí justo cuando yo estaba con ese pensamiento de qué hubiera pasado si mi amiga se hubiera defendido más, o qué hubiera pasado si ella lo hubiera matado a él, y que me empezó a rondar como pues esta idea, qué hubiera pasado, qué hubiera pasado. Y justamente yo ya vivía acá en México, entonces vi la noticia de una mujer de Nayarit
que mató a su pareja para defenderse porque abusaba de su hija, no, y abusaba de ella. Y ella dice en una entrevista que ella ya se había quejado de él, que ya lo había denunciado, que nadie había hecho nada, y entonces pues dijo, bueno, pues entonces lo hago yo. Entonces lo hace ella, y a mí me sorprendió muchísimo, Mariano, cómo los comentarios de la gente, eso nos permite en las redes sociales, ¿no? Opinar sobre todo, ¿no? Y está bien, porque bueno, existe esta libertad, pero hasta dónde, como decimos, mi libertad afecta a tu libertad también, ¿no? Y entonces yo veía los comentarios que eran de que ojalá en la cárcel la golpeen, ojalá en la cárcel le hagan esto, ojalá, cómo se atreve. Y vi un comentario que decía, aunque sea tu pareja y te haga lo que sea, no le puedes hacer nada porque ya juraste ante Dios que hasta la vida y la muerte y que para bien y para mal, y si es para mal, pues hay que estar, ¿no? Y me sorprendió mucho. Entonces hice mi primer corrido con la historia de ella y se llama Cosas que sorprenden a la audiencia, porque son cosas que nos sorprenden, pero ¿cómo pudo hacerlo, no? Exacto. Está un caso que también vi de una chica, de una niña que defendió a su mamá porque su papá la estaba violando a la mamá, ¿no? Entonces ella lo mata al papá, ¿no? Y entonces el juez le dice, es que tu papá, aunque te viole, no le puedes hacer nada porque es tu papá y él te dio la vida, él te puede hacer lo que él quiera. Qué horror. Eso es Hay un existe. delito que está tipificado como tal, que es el parricidio. Uh-huh. Es el hijo que asesina a los papás. Sí. Eh, yo veo los grandes avances en este movimiento y me encantaría entender o saber de ti si esto está sucediendo ya en otras entidades de la República Mexicana, pero no nada más hablamos de las capitales del país, sino si esto está permeando hacia estas comunidades en donde hay escuelas rurales, en donde se empieza a tomar ya el mensaje. Porque hay otros fenómenos en donde esto no sucede. Por ejemplo, hablando de mujeres, a mí me ha tocado ver cómo seguimos teniendo un gran rezago en términos de cómo una mujer tiene que hacerse responsable de sí misma y de su salud Uh-huh. para cuidarse en temas, por ejemplo, del cáncer de mama o cáncer cervicouterino. ¿Cuántas veces escuchamos historias que tienen que ver con la muerte de más y más y más y más y más mujeres? O sea, las estadísticas son dramáticas. Es la causa número 1 de muerte en nuestro país en mujeres. Y hay este pensamiento subconsciente de autocuidado o de... Es como un mecanismo de defensa, no sé cómo llamarlo, en donde las mujeres suelen pensar, pero eso a mí no me va a pasar. O sea, qué mal, qué pena, qué fuerte, cómo la ayudo, pero a mí no me va a pasar. Y no tomamos acción Uh-huh. en investigar qué podemos hacer al respecto, en los estudios que se tienen que hacer, en que cuando hay una bolita en el seno, lo que tienes que Checártela. hacer es ir a ver a un oncólogo, ¿no? No a un Bien friega. médico general, es inmediato. Pero por el otro lado, hablando de esta causa que tú pues, muy bien encabezas junto con muchas otras chicas de un gran movimiento nacional, sí ha crecido esta idea de tenemos que cuidarnos entre todas, tenemos que ser solidarias. Eh, hablando de salir a la calle y sentir miedo, pues nosotros lo sentimos también. Yo te veo a ti, veo al equipo de chicas que te acompaña, pienso en mi familia, pienso en mi hija, en mi equipo de trabajo, en mi madre, mi hermana, mi sobrina. Claro que te da miedo salir a la calle porque en cualquier momento sabes que algo puede suceder y eso no es normal. Entonces, en algunas cosas lo vemos avances, en otras no. Tendríamos que empujar muchas causas a la vez y me encanta que haya gente como tú que está dispuesta a hacerlo y que está dispuesta a arriesgarse, incluso impulsando un género musical que probablemente hoy no es el más popular. Bueno, ahorita, fíjate, tengo varias cosas. Por ejemplo, No me grites, vivir. tengo varias cosas, mira, por ejemplo. Me quedo pensando de que sí, lamentablemente vivimos en un país en la que muchos y muchas tenemos miedo, pero creo que el miedo de las mujeres es un miedo que lamentablemente está súper consolidado en el país. Lamentablemente, y no todas tenemos el mismo contexto,
Y entonces eso todavía da más miedo en el sentido de que hace poquito, por ejemplo, fui a grabar un video, lo grabamos en Iztapalapa. Y teníamos una escena a las 11 de la noche, estábamos grabando en una calle de por allá, y estábamos una compañera y yo sentadas, claro, en un crew, cuidado y todo. Y entonces vemos a una chica que pasa caminando en una calle obscurísima a esas horas, que se notaba que venía a trabajar, y las dos dijimos, qué terror cruzar ahorita a estas horas esto. Y tenemos miedo en todos los contextos sociales, pero creo que las mujeres estamos en un momento en que no es normal. O sea, yo tengo una sobrina de 17 años y yo no quiero que ella cada vez que salga estemos todos con el pendiente de dónde está, o si va a regresar, si está bien, si, porque ya ni siquiera es como alguien de afuera que le pueda hacer daño, ¿no? El problema está en todos lados. Y la violencia es una violencia sistemática que se va haciendo lamentablemente para todas en todos lados. Y es horrible, por ejemplo, que salgamos con amigas o que salgamos el fin de semana. Yo una vez le pregunté a mi hermano, oye, ¿tú y tus amigos se avisan cuando se suben a un Uber de que cuando se suben a un taxi, a una aplicación, oye, ya llegué, ¿se avisan? No, o sea, nunca se avisan, o sea, no anotan las placas del coche, ni se mandan el viaje, ni estás al pendiente, o no te duermes hasta que te contesta tu amigo. Dijo, no, nosotras sí, todo el tiempo. Y es horrible vivir así, Ven, ¿sabes? tú que trabajas con tantos colectivos, que visitas muchos rincones del país, que has estado en otros países y te has dado cuenta que la realidad, pues en algunos casos es similar. Cuando pensamos en esta niña de Iztapalapa que iba de regreso a su casa, ella venía de trabajar, no venía de una fiesta, no tiene otra opción, ella tenía que regresar a su casa en ese contexto. ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Hacia dónde llevamos esta presión social? ¿Hacia las autoridades? Y si hablamos de las autoridades, ¿en quién nos enfocamos? ¿En nuestros gobernadores, los jefes de gobierno, la presidencia, y después el sistema de justicia y todos los juzgadores? Y hay una capa que tiene que ver también con el machismo. Claro, yo creo que nos tenemos que enfocar en todos lados, porque ahora sí es un problema de salud social de todas y de todos. Y es un problema cultural, entonces. Sí, muy fuerte. Y aparte, entender que, por ejemplo, el presidente puede decir, a tal persona que ahorita está sufriendo esta violencia, por favor ayúdenla, ¿no? Ah, ya lo dijo el presidente, entonces hay que hacerlo. Pero no sabes que entonces, bueno, ya le dieron una ayuda pública, no, ya lo dijo el presidente, hay que ayudar a fulanita de tal. Pero fulanita de tal llega a su casa y no tiene recursos económicos para seguir cuidándose de ella, por ejemplo. O hay personas, por ejemplo, que salen de la cárcel, mujeres que salen de la cárcel, entonces ahora qué sigue, ¿sabes? Entonces no hay esos cuidados. Y no hay tampoco, por ejemplo, el acceso a la justicia en México es súper difícil. Yo sí he trabajado con muchas madres buscadoras, más que trabajar he acompañado, creo que es la palabra, más que trabajar, he acompañado a víctimas de tentativa de feminicidio, he acompañado a compañeras que tienen esperando a sus agresores en la cárcel por una sentencia, ¿sabes? Entonces, es tan difícil el acceso a la justicia que, por ejemplo, muchas mujeres que denuncian a sus agresores no pueden terminar esa denuncia porque es, ay, sí, pero venga dentro de 2 semanas a rectificar. Y ahora venga para no sé qué. Y ay, es que no vino la persona que la tiene que atender. No, y es dinero, y es soltar más entonces, dinero, y además de nada sirve faltar que al alguien trabajo. dé una orden si no se va a cumplir desde abajo. Sí. Porque Entonces, además te implica faltar a tu trabajo, te implica dejar todas tus responsabilidades para enfocarte solo en algo. Y esa atención de salud psicológica, física, emocional. Entonces, llegan las mujeres y dicen, ya, ahí voy a dejar mi denuncia. Porque no tengo ni el tiempo, ni los recursos, ni la emocionalidad para seguir con este proceso. Entonces dicen, ay, pues sí vino, pero pues ya no regresó a seguir su proceso. Claro, porque me lo haces tan difícil que mejor lo abandono. Entonces tendríamos, ¿sabes a dónde apuntar? A todos lados. Entonces nos tendremos que dividir las tareas para que eso no signifique una bala al aire. Claro. Porque entonces, pues, nadie tomó la responsabilidad que tenía. Y sin embargo, mira,
Esto me lleva a una primera conclusión. El hecho de que tengamos una mujer presidenta puede abrir muchas ventanas de oportunidad, pero no nos garantiza No. que ese simple hecho de que tengamos una presidenta aquí enfrente en Palacio Nacional vaya a hacer que las cosas cambien solo porque es mujer. Sin embargo, socializar los mensajes puros y duros que queremos que lleguen al último rincón de nuestra patria a través de canciones o a través de corridos puede empezar a generar un cambio en la forma de pensar y en el entendimiento de muchos mexicanos. Así es que es una gran ruta la que tú estás tomando. Porque la maestra de secundaria hoy nos está trayendo otro tipo de mensajes y nos está enseñando a que la vida se puede vivir de una forma diferente. Entonces todo hace sentido. Pues fíjate que hay veces que yo estoy en mi casa, que es tu casa, eh, y siento muchas veces como estas, ayer justamente acababa de comprar una libreta y puse, ¿qué más puedo hacer para las que las cosas cambien o sucedan? ¿No? Esta semana, por ejemplo, vamos a entrar a uno de los reclusorios a acompañar a compañeras que están en situación de cárcel, ¿no? Que están privadas de su libertad. Y entonces vuelvo como al origen a decir, pues a poner lo que tú sepas más hacer, ¿no? Lo mejor. Entonces, cobra el sentido cuando llega una compañera y me dice, gracias a tu canción pude denunciar por fin a mi agresor. Y a veces uno siente que no está haciendo nada, o sientes que tú no puedes hacer lo que los demás hacen. Hace un par de años, entendí que, por ejemplo, que tú puedes ser un defensor de derechos humanos o una defensora de derechos humanos en el momento que te importa lo que le está pasando a una persona que tú ves cercana a ti y ves una injusticia y actúas, ¿no? Ahí ya eres defensor. Y a veces creemos que salir a la calle y levantar pancartas y hacer un montón de cosas que, claro, todos luchamos desde los lados que más podemos, ¿no? A mí que me encantaría andar en todas las marchas, ¿no? No en todas se puede estar, pero sí en todos lados puedo hacer que mi música con estos mensajes sea reproducida. El proyecto de corridos está concluido ya. Ya. Bueno, nos falta grabar algunas canciones, producirlas, pero ya están... está hecho. Ajá. ¿Qué ves más adelante? Musicalmente hablando, estamos viendo como el final de esta etapa. ¿Hacia dónde vas? Pues yo quiero ir a un lugar en el que haya más mujeres dentro de la industria, que ya ahorita somos un montón, pero donde estas canciones resuenen en los oídos y en los corazones de otros y de otras y que digan, yo también puedo hacer eso. Y entonces yo de alguna manera ser una mujer que, yo no quiero ser la inspiración ni la maestra, porque yo digo, yo no vengo a educar a nadie, yo vengo a mostrar lo que yo veo que pasa en el país, ¿no? Y amplificar mensajes, porque es que me dicen, es que tú eres la voz de aquellas que no tenemos, todas tenemos una voz. Lamentablemente unas son más fuertes que otras, ¿no? O más visibles que otras. Entonces en el futuro, si ahorita tengo un micrófono, quisiera tener 1000, para que entonces haya 1000 historias que se compartan. Esas canciones ya están escritas, las de los corridos. Ya. Las de las mujeres que han sido privadas de su libertad física por haberse defendido. Sí. Tu mente hoy, ¿en dónde está? En términos de la construcción de nuevas canciones. En el amor, en el desamor, en colaboraciones con alguien más. Yo quiero hacer colaboraciones. Tengo muchas ganas de hacer muchas colaboraciones con mucha gente que admiro, que veo como su forma de hacer música, y no solo de hacer música, sino como en la manera en cómo construyen también su discurso, ¿no? Que me gustan. Entonces ahí tengo algunos ya que digo, ¿y si le mando una cartita? Pero vas a seguir haciendo corridos, vas a estar trabajando con mariachi. O sea, ¿qué se te ha antojado últimamente hacer? A mí se me antoja mucho ir hacia el regional mexicano, porque realmente es lo que mejor me sale a hacer, tanto con palabra como de voz también. Es que hoy platicamos literalmente desde las alturas, dominando la vista del Zócalo, y parece que
A llevó a B y B llevó a C y que pues así estaba trazado y fue fácil. O sea, parece que un día saliste de tu tierra natal, de tu pequeña ciudad, llegaste a Ciudad de México, te instalaste aquí, conectaste los puntos y todo funcionó. Pero hubo un punto en donde bajaste la guardia, te regresaste Sí, a tu casa como un año, con mucha tristeza me regresé, con mucho dolor, con asumiendo mucha tristeza. que no había jalado, ¿no? Yo decía, no, no, no puede ser posible que, porque ya estaba ya había estudiado acá en la Sociedad de Autores y Compositores, ya había como tenido acercamiento con varias personas como, entre comillas, importantes, ¿no? Pero algo siempre sucedía que se caían los proyectos. O me decían, qué increíble tu canción, qué increíble cantas, pero pues hasta ahí, ¿no? Y yo tocaba muchas puertas, hice muchas audiciones y en todas me dijeron que no, o que mi voz no, o que mis letras no. Siempre me dijeron, es que tus canciones no son comerciales. Y yo, pero comerciales para Pero a quién? ver, démosles un punto. O sea, creo que no te estaban mintiendo. No, En este caso, para sí. bien, no estaban siendo comerciales. Eso no vende, decían, ¿sabes? Eso no vende, me decían muchos productores, es que eso no vende, uy, no, pues es que, ¿por qué no te armas una carpeta? Me acuerdo de uno que dijo, ¿por qué no te armas una carpeta con canciones de amor y desamor? Unas así, te haces varias historias de, en una te dejaron, en la otra tú lo dejas, en la otra no sé qué. Y lo intenté, dije, bueno, porque estaba en ese momento de voy a intentarlo todo en la música. Y entonces dije, pero pues este ni me sale, ¿sabes? Y empecé a hacerme como mucho el hábito de la escritura como el oficio. ¿A qué me refiero? A que si nos están escuchando gente que escribe o compositoras o compositores, no esperar esa inspiración, Oye, o que busca ¿sabes? construir un sueño, O que aunque no sea busca en la música. sí, pero no esperarse como de, como decíamos, es que no grabo porque no tengo dinero. O no, 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 yo no compongo si no está nublado y está lloviendo porque es ahí cuando me sale la inspiración. Y Armando Manzanero decía, pues que la inspiración te agarre trabajando, ¿no? 100%. Todos los días. Entonces, cuando en el 2016 me quiebro, y entonces digo, yo ya no la estoy haciendo aquí en México, me está costando pagar la renta, o sea, ya le estoy mintiendo un montón a mis papás, o sea, les mentía en el sentido de que me decían, ¿cómo estás? Bien. ¿Necesitas algo? No, todo bien, ¿no? Y yo tenía trabajos de todo menos de la música. Entonces, me regresé a Saltillo y les volví a mentir a mis papás. No me regresé a casa de mis papás y te voy a decir por qué. Si yo me regresaba a casa de mis papás, iba a estar en una comunidad en la que tal vez hubiera sido muy seductora y hubiera dicho, bueno, pues ya la música, ya, aquí estoy bien en casa de mis papás, todo calientito, todo a gusto, ¿no? Todo, véngase para acá A y ver, eso define mucho tu personalidad. Yo pensé que te había regresado a casa de tus no, papás. no. Entonces, ¿qué hiciste? Me regresé a Saltillo, que Saltillo está a 4 horas de Estás Madero, cerca. donde me fui a estudiar. Entonces, donde tengo una red de apoyo de amigas increíbles, todas creativas y todas con esta preocupación social, ¿no? Eh, entonces, le hablé a una que yo sabía que estaba acá en Cuernavaca de vacaciones y le dije, ¿estás todavía en Cuernavaca? Y traía su camioneta, se llama Lila. Y Lila es pintora y es ahorita la que está haciendo las portadas de los corridos. Bonito. Sí, entonces Pero estábamos en. Le menté a mis papás. le mentí a mis papás. Entonces yo le hablo a esta amiga y le digo, ¿estás en Cuernavaca? Me dice, sí. Y le digo, ¿y cuándo te regresas a Saltillo? Me dijo, mañana. Le digo, ¿puedes pasar por mí? ¿Cómo? No, pues es que la neta la estoy pasando así, así, así. Y me dijo, hermana, yo paso por ti mañana. Y me fui con una maleta y con mi guitarra otra vez y lloraba en el camino. Y me ¿Vivías con decía, alguien aquí? ¿Estabas sí, sola? no, estaba con una amiga aquí. Y entonces dije, no, esto ya, o sea, es Qué insostenible, triste regreso. súper Qué triste, porque triste. yo iba en la carretera de Matehuala, íbamos por Eso da Matehuala, para una canción sota. iba por Matehuala, y entonces Lila iba manejando, íbamos con su perrito nieto, se llama. Y entonces yo iba llorando, y entonces estaba el tráfico lento, 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 en la carretera de Matehuala, íbamos a llegar a Saltillo. Y me dijo, ¿y qué piensas hacer?
¿no? Y le dije, pues no sé, estar un rato en Saltillo y regresarme a México. Yo me tengo que regresar a México a ver cómo. Y entonces les mentí a mis papás y les dije, me voy a regresar a Saltillo porque voy a dar clases un año allá. Me están ofreciendo, entonces voy a ir. Y era una mentira, porque si yo les decía, ¿saben qué la estoy pasando mal? Iban a ir por mí a Saltillo y me decían, vámonos a la casa, ¿no? Y yo dije, si me regreso a casa de mis papás, voy a terminar ahí dando clases, que no está mal, pero no es algo que a mí me llene tanto. Entonces me fui a Saltillo y entonces yo estaba trabajando en una empresa de estudios de mercado. Lo que hacía en ese momento era, me llegaban un chorro de encuestas así grandísimas y yo tenía que pasarlas a Excel. Sí, lo menos artístico que has lo hecho en tu menos vida. artístico, lo más triste para mí en ese momento. Y digo porque hay gente que le ha de gustar Excel y que es una experta en Excel, ¿no? Entiendo, pero no era lo tuyo. No era lo mío. Después entré a trabajar de mesera, ¿no? Y tenía un horario horrible porque entraba a las 3 de la tarde y salía a las 3 de la mañana. Me pagaban 200 pesos la jornada más propinas. Pero los lunes, ¿quién va a ir a la feria de Saltillo a echarse una chela? ¿Sabes? Entonces era como, bueno. Y así pasé alguna temporada. Y justo en ese trabajo me lo consiguió una de mis mejores amigas, que es Pato y que ahora es mi personal manager, ¿sabes? Entonces, es siempre sabido que la colectividad es importante, ¿no? No para aprovecharte de los dones de las demás personas, sino para compartirlos y entonces creces con toda la gente que quieres también. Entonces me fui a Saltillo y allá pues empecé otra vez a tocar en los bares, en los lugares como para sacar dinero. Y no te miento, recuerdo que un día la estaba pasando tan mal que una de mis amigas me dijo, ay hermana, traigo 50 pesos. Y yo, no, ¿cómo crees? Y dijo, no, llévatelos a ver para qué te sirven. Y fui a la tienda y me compré una sopa, me acuerdo. Y con eso, ¿no? Pero, bueno, yo esas cosas así. Alguna vez viví una historia un poco más triste que esa con un señor que llegó a cantar en un restaurante y el de la mesa de al lado le dio 50 pesos, pero para que se callara, porque cantaba bien feo. Ay, entonces, no. Menos mal que no fue no ese fue eso, caso. No, fue como de hermana, ayúdate con esto. Eso explica el por qué cuando tú te vas rota de la Ciudad de México, te vas con la idea de regresar. Sí. Lo demás lo hemos platicado de una manera deliciosa hoy contigo. Hoy lo que toca son los corridos y hoy lo que toca es, desde la conciencia de cada uno de nosotros, darle difusión al mensaje que viene en esas canciones y que nos viene bien, nos hace bien y que yo aplicaría sin duda para todo lo que tiene que ver con la violencia de género, pero también para todo lo que implique tomar responsabilidad en cada una de las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida. Claro, y aparte estos corridos no son solo para las mujeres que están en situación de violencia o que lo están pensando hacer o que están pensando en defenderse, sino para toda la gente alrededor que a veces no entendemos de que, habla de alguien que mató a su agresor, no tiene que ver conmigo, sí tiene que ver contigo, ¿sabes? O sea, tiene que ver contigo porque entonces, ¿qué estás haciendo tú para que no suceda esto alrededor? Claro, y tiene que ver con ese miedo con el que estás esperando a tus hijos cuando no han regresado de la escuela o del antro o de una fiesta con sus amigos y estás viendo el reloj, rezando porque lleguen bien a casa. ¿Eres creyente? Sí. ¿Tienes alguna religión? No, religión no. Religión. No. Fui criada en la religión católica, o sea, fui misionera y toda la onda. Y un día dejé de creer como en muchas cosas que no me gustaron, y entonces dije, bueno, sí quiero ser espiritual, ¿sabes? Entonces creo mucho en eso. Hay algo mucho más grande Muchísimo, que sí. esas cosas que suceden con las que no podemos estar de acuerdo, ¿no? Así y que es. tiene que ver con la espiritualidad, con la fe, con alimentar siempre la esperanza de que las cosas pueden estar mejor. Gracias, Mariana. Qué gusto de verdad estar contigo. Ya somos amigos. No, ya, desde el arre, ¿eh? ¡Arre!